Tres historias para empezar el día. Ábalos y Koldo estrenan su nueva vida en prisión preventiva. El exministro marca un hito en esta legislatura, un nuevo hito, al convertirse en el primer diputado español que es encarcelado para que no se fugue. Del escándalo internacional que según Ábalos iba a producirse, si esa circunstancia se producía, pues no hay noticias. Feijóo convoca a concentrarse el domingo en Madrid contra los corruptos. Dice que sin siglas, como si el convocante no fuera el PP, o sea, sus siglas. Fracaso parlamentario del gobierno. En la primera votación de la senda de déficit, Junts votó en contra, Podemos se abstuvo y Compromís también. María Jesús Montero hizo oposición al Partido Popular, martilleó con el raca-raca de que se está dejando la piel para que haya presupuestos ante el escepticismo y un cierto cansancio ya de esta cantinela de la mayoría de los grupos parlamentarios. Y la Comunidad Valenciana tiene un nuevo presidente, se llama Pérez Llorca, es de la confianza de Carlos Mazón. Asciende a los altares con la bendición de Vox y después de haber agradado a este partido, calcando su discurso sobre la inmigración como un riesgo para la convivencia y la necesidad de difundir qué nacionalidad tienen quienes delinquen. Vox no le aplaudió el discurso, pero luego sí le pasó con su voto favorable la manita por el lomo. Pues primera noche en prisión preventiva. De momento preventiva para Ábalos y Koldo. Digo de momento preventiva porque a diferencia de Santos Tardán, cuyo ingreso en prisión se daba por hecho que iba a ser cuestión de unos meses de encarcelamiento hasta que desapareciera el riesgo de fuga o de destrucción de pruebas. En el caso de Ábalos y Koldo es bastante diferente. ¿Por qué? Porque la razón de decretar el ingreso en prisión es que el juicio ya es inminente, el juicio por el caso de las mascarillas. Inminente significa que en unos meses se estará celebrando ese juicio. Con los indicios que hay sobre la mesa, es probable, nunca se sabe en un juicio, pero es probable que el juicio termine con una sentencia condenatoria y en ese caso ya la prisión no sería preventiva, si es que hay pena de prisión, claro, no sería preventiva, sino ya sería cumplimiento de pena. Y eso es lo que hace pensar que esta es la primera noche de muchas más noches que pueden pasar el señor Ábalos y el señor Koldo en prisión en Soto del Real. Bueno, ayer la imagen del día, y hoy así lo recojo en todos los diarios, pues es la imagen del furgón policial que condujo a ambos, que llevó a ambos hasta la cárcel y el ingreso en la prisión. Y hoy, de hecho, las crónicas lo que detallan pues es los primeros pasos que se dan siempre cuando un recluso, además en este caso son debutantes, porque nunca antes habían pasado por esta amarga situación, que lo es y que tiene un coste personal y vital elevadísimo. Nunca antes habían estado en prisión y por tanto pues para ellos es todo nuevo. Todos los trámites que hay que cumplir en prisión, la toma de huellas, la fotografía correspondiente. Se les dio a elegir si querían pasar esta primera noche en una celda entre ellos dos, compartir ellos dos la misma celda, o en celdas distintas con reclusos distintos. Eligieron lo primero y por tanto es posible que la última noche, la primera y la última, que hayan podido pasar en la cárcel de Soto del Real juntos el señor Ábalos y el señor Tardán. Razón para enviarles a prisión preventiva, como ya anticipábamos ayer, porque era bastante previsible que sucediera. Si la Fiscalía pide prisión preventiva es porque teme que haya una fuga, o sea, teme que haya un alto riesgo de fuga, considerando dos elementos que el juez ha asumido ese criterio y por tanto ha hecho suyos. Dos elementos que son que ante la evidencia de que van a ser juzgados y que se piden altas penas de prisión para ambos, puedan tener la tentación de quitarse de en medio y que dispongan de dinero para poder hacer eso. Dispongan de dinero para poder facilitarse a sí mismos la huida. Y para evitar todo eso es para lo que se les mete en la cárcel de Soto del Real. Bueno, además del hecho, que en efecto es un hito porque es un exministro que entra en prisión. Dice, no es el primer exministro que ha entrado en la cárcel, ciertamente. Pero sí es el primer exministro que entra en la cárcel con el presidente que lo nombró en ejercicio del cargo. Y es también el primer diputado en el ejercicio de su cargo, o sea, con el acta parlamentaria en vigor, que ingresa en la cárcel, o sea, que está en prisión preventiva. Eso tiene ahora una consecuencia. Esto es lo que Ábalos decía, se producirá un gran escándalo internacional si un diputado es encarcelado. A la vista de la prensa internacional de esta mañana, me temo que el escándalo no es ninguno. Pero tiene una consecuencia, que es que el Congreso ahora tiene que establecer qué puede hacer Ábalos y qué no puede hacer. Tampoco es el primer diputado, en este caso diputados autonómicos, acuérdese del procés, que estaban en prisión y seguían siendo diputados. Ábalos va a ser suspendido de sus funciones y por tanto lo que sí parece evidente que no va a poder hacer es votar en los plenos parlamentarios. Y eso significa que el gobierno, la famosa mayoría progresista esa, que en realidad ya es difunta mayoría progresista, pues que tiene un voto menos, porque Ábalos, a pesar de haber sido repudiado y defenestrado por su grupo parlamentario, ha seguido votando
casi siempre, lo mismo que ha votado el Partido Socialista. Para Ábalos, digamos que la presunción de inocencia que tanto se reclaman para otros, los socialistas, pues no se la han reclamado nunca, no se la han reconocido nunca. ¿Qué va a pasar con el acta del diputado? Pues salvo que él quiera, que la va a seguir teniendo. Y no parece que tenga voluntad de desprenderse de ella, el señor Ábalos. Ayer los socios del gobierno, bueno, los socios que le van quedando al gobierno, singularmente uno que es Esquerra Republicana de Cataluña, se acuerda de Rufián, que cuando empezó esto del asunto, bueno, cuando empezó, hace unos pocos meses, cuando arreció con lo de Santos Cerdán y la detención de Santos Cerdán, Rufián protagonizó una intervención muy dura, que al presidente del gobierno le contrarió notablemente. Cuando le dijo aquello de usted pretende que creamos que estas tres personas que han compartido con usted el Peugeot y tantas horas de intimidad política, Koldo, Cerdán y Ábalos, quiere que pensemos, que creamos que usted no sabía nada de todo esto. Jure y perjure que esto no es la Gürtel, ¿verdad? Bueno, de aquella intervención a lo de ahora, que no hay día en el que Rufián y otros dirigentes de grupos que apoyan al gobierno no le quite relevancia, importancia, no le quite hierro a este asunto y diga, no, son tres golfos. Mientras solo sean tres golfos, mientras solo sean tres manzanas podridas, mientras no haya financiación irregular del PSOE, que parece que es como si fuera más grave la financiación irregular de un partido que llevarse dinero del presupuesto público a base de mordidas por trato de favor. Mientras no haya nada de todo eso, no hay por qué agotar la acción de este gobierno. Hoy, por cierto, el editorial del diario El País dice que las cuentas del PSOE están bajo sospecha. Y que están bajo sospecha precisamente porque tres personas, sobre todo dos, que son Ábalos y Cerdán, dos personas que han sido todopoderosas en Ferraz durante los últimos 8 años, están investigadas por corrupción. Esto que hemos comentado aquí más de una vez. Hay que pensar que todo lo que en sus actividades no conocidas era trato de favor, manipulación de contratos, amaño, presuntamente todo, cobro de comisiones, un trato, dinero en efectivo. Hay que pensar que, sin embargo, en lo que es la actividad en el partido eran exquisitos con los gastos de representación, exquisitos con el dinero que tenían ahí al alcance de la mano. Bueno, pues dice el editorial del País esta mañana, las cuentas están bajo sospecha y las explicaciones que se han dado hasta ahora sobre Ábalos en el PSOE y en el gobierno son insuficientes. Y por tanto, igual, el gobierno algo más debería hacer. Claro, pero es que para asumir una responsabilidad política por haber nombrado a Ábalos y a Cerdán y por no haber sido capaz de detectar en qué andaban Ábalos y Cerdán, la responsabilidad política tendría que asumirla el presidente del gobierno. Y si la responsabilidad política tradicionalmente era quitarse también de en medio quien nombró o no fue capaz de detectar la corrupción de los suyos, claro, se tendría que quitar de en medio el presidente del gobierno. Por eso los socios dicen, bueno, no, ya hasta ahí no. Y entonces dice Rufián, pues que entregue su acta cuanto antes el señor Ábalos. Sí, pero forma parte de su, yo creo que es bastante incompatible seguir representando a gente desde la cárcel. Bueno, Junqueras ha representado a gente desde la cárcel, cuando estaba encarcelado preventivamente por el proceso. Mantuvo su acta. De hecho, luego fue diputado en Cortes y tomó posesión estando en la cárcel. Fue en el furgón a la sede del Congreso. Y luego fue suspendido de sus funciones, como le va a pasar a José Luis Ábalos. El señor Feijóo ha convocado una concentración para el domingo en el Templo de Debod en Madrid, porque dice que, así como el gobierno está queriendo alentar concentraciones contra el Supremo, de las que, por cierto, no hay ninguna noticia concreta, que él entiende que a lo que hay que convocar es a la ciudadanía para protestar contra la corrupción. Y entonces convoca para el próximo domingo, pues vamos a ver con qué éxito. Ha dicho Feijóo que, aunque la convoca el PP, quiere que sea una concentración de la sociedad civil. O sea, que no esté identificada con ninguna sigla. Que es una manera de decir, aunque a usted no le guste nada el PP, si le gusta todavía menos la corrupción, véngase el domingo al Templo de Debod. Digo, con el voto suspendido de Ábalos, pues un voto menos para el llamado bloque progresista o bloque de investidura, del que ya se descolgó Junts, del que ya se ha descolgado Podemos y del que ayer se descolgó también en la votación de la senda de estabilidad Compromís, que se pasó la diputada de Compromís, José Ana Micó, al grupo visto también hace ya algunos días, ¿no? María Jesús Montero, pues ha confirmado que le han tumbado la senda de estabilidad, por tanto ahora tiene que volver a llevarla y lo que va a hacer es llevar la misma y que luego ya pues vendrá el proyecto de presupuestos, porque se cambió la ley para que al final, aunque se rechace la senda de estabilidad y se vuelva a rechazar, el gobierno pueda seguir adelante, presentará presupuestos, o eso dice el gobierno. Dice que el año pasado también lo decía y al final no los presentó. ¿Y cuándo los presentará? Pues ya para febrero, porque como además ahora vienen las Navidades, luego viene el mes de enero que no es hábil para la actividad parlamentaria, porque no hay plenos parlamentarios, pues ya para febrero. Y si para entonces Puigdemont ha podido regresar a España, igual tiene un golpe de fortuna y Junts per Catalunya le apoya
el presupuesto. Ayer de nuevo la vicepresidenta, pues en su papel de azote, látigo, oposición a los gobiernos autonómicos del PP. Que por un puro interés partidista para provocar una derrota en esta Cámara, como si eso fuera significativo respecto al beneficio de la medida, deciden votar que no, tirándose piedras contra el tejado de las comunidades autónomas que gobierna el Partido Popular. Está dolida la vicepresidenta y dice: yo que soy generosa con ustedes, gobernantes autonómicos, que les permito una décima más de déficit público para el año que viene, y vienen y me lo agradecen de esta manera, tumbándome la senda de estabilidad. Bueno, hoy más de como se han juntado estas dos circunstancias, el ingreso en prisión de Ábalos, y con lo que eso significa, al menos simbólicamente, el ingreso en prisión de Ábalos y el rechazo de la senda de estabilidad y la ausencia de presupuestos, pues casi todos los diarios lo que hacen es juntar ambos elementos y decir: bueno, el presidente es verdad que tiene la llave, pero ¿qué sentido tiene lo que queda de legislatura si el gobierno ya no tiene mayoría para sacar adelante las leyes principales y además está afectado por un asunto tan incómodo como el de la corrupción presunta del señor Ábalos y compañía? La Comunidad Valenciana, ayer el pleno que invistió al señor Pérez Llorca, que ya es presidente, va a tomar posesión la semana que viene, ya está investido, después de haber hecho pues un discurso en el que hay dos elementos que también se destacan en todas las crónicas, sobre todo en la prensa valenciana: el reconocimiento a las víctimas de la riada y su predisposición a que esa sea la prioridad de su labor de gobierno, atender a las víctimas y reparar, digamos, los errores que se han cometido en ese sentido en la etapa anterior. Y en segundo lugar, la sintonía con el discurso de Vox o con los planteamientos de Vox respecto del Pacto Verde y de la inmigración o la inmigración irregular, y esto de identificar la nacionalidad de los detenidos, y esto de determinar la edad de los menores no acompañados que llegan a España, y esto de Vox no le aplaudió, pero luego sí que le votó, como por otra parte estaba cantado que iba a suceder. ¿Y eso qué significa? Pues que ya ha comenzado, o de hecho ha comenzado, la nueva etapa al frente del gobierno de la Comunidad Valenciana, que en teoría llegará hasta el año 17, que tendrá que haber elecciones autonómicas si no pasa nada antes, y con la incógnita de si el señor Pérez Llorca, en los 2 años o año y pico que tiene por delante, será capaz de conseguir ser él el candidato del Partido Popular a la próxima cita electoral, en contra de los deseos que hoy tiene la dirección nacional.